en Twitter. Búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay derecho. Antes de lo mencioné antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, el doctor Diego García Sayán ha sido relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Fiscales, Abogados, ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ha sido ministro de Justicia y canciller de la República, y siempre es un gusto tenerlo porque en esa múltiple condición es que tiene una mirada comprensiva de todo lo que está pasando, y ojalá en la conversación se pueda también advertir de algunas propuestas y planteamientos para salir de esta crisis, que claro, tiene un componente político-social y también uno central que tiene que ver ya con los derechos humanos. Doctor Diego García Sayán, es un gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Glatzer, muchísimas gracias por la invitación ante todo. No, al contrario, gracias a usted por su tiempo. Quisiera comenzar preguntándole por lo que ayer se publicó a través de algunos medios independientes, y es una comunicación que ha enviado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, donde le detalla una serie de informaciones que ellos han recabado sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que se han producido en el marco del gobierno de la señora Boluarte y como respuesta a los conflictos sociales que se derivan de altos niveles de disconformidad de sectores de la población frente a la situación política y social, ¿no? Y es muy severa, por lo menos en la carta. Es verdad, todo lo pone en condicional, pero es que le pide una respuesta al Estado sobre lo que ellos han podido compilar. Esto en términos concretos de lo que más adelante seguramente va a ser un pronunciamiento, ¿qué significa? ¿A qué nivel ha llegado la preocupación de Naciones Unidas frente a lo que ha pasado en el Perú si uno tiene en cuenta los términos de la carta y la carta misma? Mira, Glatzer, es muy importante la información que estás comentando, porque no es usual que haya un pronunciamiento, una comunicación, como es el nombre que técnicamente se les da, de varios mandatos temáticos, que creo que son 8 en este caso, que va desde tortura, ejecuciones extrajudiciales, pluralidad religiosa, etcétera, que se comuniquen y que lo hagan además con hechos tan graves que tienen que ver con homicidios, con persecución, con desapariciones y con falta de investigaciones por la Fiscalía, por la Justicia. Eso primero no es usual. Es primera vez en años que hay una comunicación de esta naturaleza sobre el Perú, y naturalmente plantea un montón de temas que están en el debate periodístico y político en el Perú y que requieren, en este caso, ya no una respuesta en una conferencia de prensa, sino una respuesta internacional. Eh, el sistema de Naciones Unidas no termina en una corte, no hay una corte mundial de derechos humanos como en el sistema interamericano, de manera que es difícil saber en qué pueda culminar esto. Puede haber al final un pronunciamiento sobre el tema Perú en el Consejo de Derechos Humanos, que es la instancia de derechos humanos más alta de Naciones Unidas. Pero más allá de ello, Glatzer, esto pone de manifiesto que hay algo que está generando, hay algo que está fallando. Al margen de los hechos, al margen de que hayan muerto 48 personas por la mano de autoridades militares y policiales, las deficiencias del funcionamiento institucional es lo que salta a primera vista. Es lo que estamos viendo todos los días. Entonces, una comunicación de este tipo tiene, Glatzer, dos caminos para ser respondida. Uno es el camino por el que optan muchos gobiernos, como fue aquí el caso en la época del señor Fujimori, simplemente querer tapar el sol con un dedo, negar la realidad, decir que aquí todo está perfecto, que todo se está investigando, que los hechos son falsos, que se trata de balas dundum, etcétera, etcétera. Ese es un camino. Y el otro camino es el camino que desarrollan los estados y los gobiernos democráticos y respetuosos de la institucionalidad internacional, que es decir, bueno, a ver, hablemos qué cosa tiene que ser modificada, qué cosa tiene que ser rectificada para corregir
aquello que se hizo mal y para que se hagan las investigaciones que ostensiblemente o no se están haciendo o se están haciendo de manera deficiente con una fiscalía que pareciera que dejó de funcionar el 7 de diciembre del año pasado, que era tan elocuente, tan cercana a los medios y que ahora pues ha desmantelado las fiscalías supraprovinciales de investigación en derechos humanos en diferentes partes del país. Entonces, ese es el camino. Yo creo que la oportunidad que se le plantea al gobierno, a la presidenta Boluarte, que está en medio de este escenario que muy fácilmente se podría decir que ella no ha causado, no ha generado, pero sí dar la posibilidad de una respuesta política democrática que está, al estar dirigida hacia afuera, también tiene que estar dirigida hacia adentro, porque tiene que haber investigaciones en serio, tiene que haber resultados y tiene que haber señales claras de una conducta diferente para prevenir, uno, y para investigar oportuna y adecuadamente, dos. Y termino con esto, Blas, es decir, el caso del, no en Puno, no en Andahuaylas, no en Ayacucho, sino en la avenida Bancay, la muerte del señor Santisteban por una bomba lacrimógena, como todo el mundo lo sabe, se pasó una semana sin que la fiscalía buscara y consiguiera en el plazo adecuado la filmación que había que permitía fácilmente llegar a la conclusión de que estos hechos habían sido producidos por un grave error, por decirlo menos, de un efectivo de la policía. Entonces, todas esas son señales que a nivel mundial se detectan con precisión. O sea, el mundo hoy día no está, no está para que, utilizando la terminología nuestra, para que le den una mesida, digan, no, aquí todo está perfecto, se está investigando porque la gente sabe cuáles son los hechos y han sido denunciados. De manera que yo invocaría al gobierno, invocaría a la presidenta que dé un paso hacia adelante y decir, bueno, afirmar principios, valores democráticos que no consiste en redactar un buen texto de respuesta. Significa los lineamientos de acción política, de coordinación con instituciones, que es cierto, son autónomas como el Ministerio Público, pero que si siguen al ritmo en el que están, evidentemente están sepultando aspectos esenciales de la democracia en el Perú, ¿no? Sí, además porque en el caso de Naciones Unidas también pasa con el sistema interamericano, la respuesta que se da es estatal, es decir, es el Estado que responde y tiene que haber niveles de una mirada amplia y comprensiva del problema para tener, por supuesto, una posición desde el Estado. Pero ¿no le parece, doctor Diego García Sayán, que el gobierno, digo yo, en la práctica, en los hechos, ha optado no por el segundo, sino por el primer camino? ¿A qué me refiero muy concretamente? Y se lo voy a plantear en estos términos. La presidenta pudo, como ha dicho ella y ha referido el premier, no haber dado la orden para que dispararan como disparó la policía y los militares en algunos contextos que además fueron bien, digamos, graficados en videos que medios independientes han logrado identificar y puesto a la vista de todos los ciudadanos y ciudadanas. No solo no hizo nada para parar lo que ahí se había visto, más bien ascendió al ministro de Defensa a ser primer ministro, felicitó a la policía, llamó que hacen un trabajo inmaculado, es decir, siguió más bien en la lógica no de remover ningún mando militar de policial, no movió a ningún ministro, sino más bien alentó ese tipo de prácticas. Y ayer mismo, para no ir, digamos, a un referente previo, el propio presidente del Consejo de Ministros ha dicho que no van a permitir la toma de Lima y que la policía va a seguir actuando respetando los derechos fundamentales de todos los peruanos, cuando sabemos que ha pasado lo que usted bien ha reseñado. Ya no está tan involucrado el gobierno que va a ser muy difícil, digamos, desmarcarse de su propia responsabilidad, digo, en torno a sus protagonistas, la presidenta, su premier y otros. Sí, es cierto, lo hecho está, o lo que no se hizo, no se hizo. Sin embargo, estamos, Glatzer, en medio de un proceso sumamente delicado, no digo para el gobierno, digo para el país en su conjunto y de paso para el gobierno, que yo creo que tiene una calificación, es un proceso sistemático y gradual de destrucción de la democracia. Y no lo digo desde el punto de vista ultraconservador, decir, bueno, los vándalos que hacen manifestaciones son los que están destruyendo la democracia. La democracia se destruye cuando hay un casi cero legitimidad en un órgano tan central para el Estado como el Congreso, con un ridículo 6% de adhesión y de simpatía. Se destruye la democracia cuando no se dan los pasos necesarios para adelantar
las elecciones, cuando no se investigan hechos gravísimos, cuando no se reconoce expresamente el derecho de la gente a protestar, a movilizarse, que es un derecho democrático, por supuesto, sin alentar, sin aceptar para nada el uso de la violencia y condenando directamente todos los actos violentos que se puedan haber producido. De manera que son una serie de factores que están más allá de ciertas decisiones gubernamentales como las que has mencionado, que a estas alturas del partido debieran convocar a una reflexión. Si es que, como pareciera, no nos vamos a un proceso de adelanto de elecciones generales para inicios del año 2024, ya lo del 23 está fuera de posibilidades, y este gobierno va a durar hasta el año 26. Seamos realistas primero en aceptar que un adelanto de elecciones, vendrá otro gobierno y otro congreso en sí mismo, simplemente elimina lo que tenemos ahora, pero vendrá algo muy parecido, porque nuestro sistema político seguirá siendo el mismo. De manera que yo creo que lo central ahora no es tanto decir, bueno, que haya elecciones inmediatas ya, sino que que haya rectificaciones institucionales fundamentales, ¿no? Que las investigaciones se hagan en serio, con prontitud, sin ánimo de persecución, como el que había ostensiblemente hasta el 7 de diciembre, y que haya instrucciones claras de prevención y de regulación del uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales que no han sido respetados en el mes de diciembre y en el mes de enero. ¿Eso se puede rectificar? Sí, se puede rectificar, por supuesto. Y tercero, que se den señales unilaterales, si se quiere, desde el Estado, para una acción constructiva, positiva en los departamentos que hoy día están en mayor tensión, en mayor espacio de movilización, como es ostensible y prioritariamente el caso de Puno. ¿Qué está haciendo el Estado por enfrentar el déficit escolar, las situaciones diversas que a nivel social tienen que atenderse, no solamente dando demagógicamente más presupuesto, sino garantizando una capacidad de operatividad y de eficacia mayor, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy importante para que se tomen algunas decisiones políticas importantes. Yo creo que la autocrítica no es algo que debilita a un gobierno que está sometido a cuestionamientos como está hoy el de Dina Boluarte, sino la autocrítica fortalece en un contexto como el que tenemos hoy día en el que el Perú parece una especie de barco sin rumbo, barco a la deriva. Y si eso fuera así, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? ¿Quiénes son los marineros que van en ese barco que al final pueden ir pues al mar de los sargazos o a una tormenta del cual nunca podrán salir? Es la gente, es la población del Perú. De manera que hay una obligación moral, no solo de autoimagen, de buscar una solución política dentro del contexto que tenemos por delante, que es que no va a haber elecciones el año 23 ni el año 24. Ahora, a la lista que usted con buen criterio ha planteado sobre lo que está haciendo esta desinstitucionalización o desbarajuste institucional, hay que sumarle otro que tiene una modalidad distinta y que ha, en su último acto, perpetrado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, con esta sentencia que rompe el equilibrio de poderes claramente y le da un superpoder al Parlamento de la República. Yo podría estar inclusive de acuerdo con la posición suya de que si ya no hay elecciones hay que tratar de que el gobierno se recomponga y que sea autocrítico y que cambie. Pero el problema es que con el cheque en blanco que tiene el Congreso y con la alianza que tiene el Congreso con el Ejecutivo, yo tengo la impresión que si es hasta el 26, lo que van a hacer es más contrarreformas y lo que va a salir de ahí después de eso como oferta electoral, no sé si mejore sustantivamente a lo que puede ser una elección inmediata. Pero sí hay una posibilidad de que se puedan adelantar las elecciones, y es que Dina Boluarte renuncie, porque eso está en la Constitución, no es ajeno al, digamos, a un, si uno quiere, a un test de constitucional, pasaría sin problemas, pero tendría ya que tomar la decisión de hacerlo. ¿Qué piensa sobre esta convivencia con los otros? El tribunal ha sido claro en su sentencia. De aquí en adelante casi han implementado un sistema parlamentario. Claramente, es decir, el Congreso ya no tiene ningún tipo de control. Y que no es el sistema que está escrito En la ni Constitución. la esencia de la historia constitucional del Perú. Sí, dentro del contexto de lo que decía esta sentencia del tribunal estaba incluida de manera implícita y que es un paso realmente gravísimo. Es decir, el hecho de que se disponga
que los jueces o juezas que han tramitado acciones de amparo sobre actos atribuidos al Congreso sean investigados por la Junta Nacional de Justicia, visto desde cualquier ángulo, es una afrenta, un ataque frontal a la independencia judicial. Este tema no ha sido mencionado, creo, en el documento que ha enviado Naciones Unidas el día de ayer, porque es un hecho bastante reciente y estos documentos Así se es. hacen con relativa circulación entre un montón de mesas y de actores, pero esto es un tema gravísimo que afecta no solamente los principios de nuestra estructura constitucional, de que los jueces sí pueden controlar la conducta de los otros poderes del Estado. Cuando se habla de equilibrios de poderes, eso es el equilibrio de poderes. Y ese es el papel de los jueces, ese es el papel de los tribunales constitucionales, como lo ha cumplido de manera ejemplar en algunos momentos el Tribunal Peruano, como lo cumple de manera ejemplar, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, es cierto, estamos en un curso en donde una especie de línea monocolor para que todos piensen, actúen de la misma manera, silenciando, neutralizando la independencia judicial que no había sido atacada de esa manera tan fuerte como desde la época del fujimorismo en el Perú. Entonces, con esto, Láser, estamos en un contexto sumamente grave y delicado, porque no es cuestión solamente de constatar hechos que afectan principios democráticos, hechos que impiden que se hagan ciertas investigaciones, sino esa suerte de represa que se va llenando, ¿no?, de toneladas, de galones de líquido cada minuto, cada segundo, que es la típica situación que antecede a explosiones sociales, explosiones políticas, cuyo curso de desarrollo puede ser incontrolable. El equilibrio de poderes no es una sutileza para los filósofos o los especialistas del mundo jurídico, sino es algo esencial para la gente, para la ciudadanía, que sepa que si hay una autoridad que hace algo que puede ser cuestionado, hay otra que puede revisarlo, que puede impedirlo, que puede prevenir o que puede revertirlo, aplicando los principios que están en la Constitución y en la ley. Y adicionalmente, esta forma en la que se quiere hacer pasar por el control político del Congreso a las autoridades del sistema electoral, ¿no?, que es una afrenta tremenda a la independencia esencial del sistema electoral. Entonces todos los días, Glatzer, estamos recibiendo señales del ABC de la antidemocracia que alguien tiene que parar. Ahí están las movilizaciones en las calles, que tienen sus propias reivindicaciones y su propia agenda y tienen que ver mucho con esto. Y se da un poco la respuesta facilista, creo yo, asamblea constituyente. Bueno, la discusión sería una asamblea constituyente ¿para qué? Para una constitución con qué contenidos, ¿no? Y esa es la discusión que habría que estar dando. Porque indudablemente un país en el que el 70% de la gente está de acuerdo con la pena de muerte, el 70% de la gente está en contra del matrimonio igualitario, en donde convergen la extrema derecha y la extrema izquierda en esas visiones reaccionarias, tendríamos qué tipo de constitución, Glatzer, ¿no?, la que vendría después. No, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, el asunto es que yo lo que creo que sería un error como país es no empezar a procesar la discusión sobre si se necesita o no una constitución. Es decir, al margen de la posición que uno tenga, si se debe o no cambiar. Porque si no canalizamos eso en un espacio democrático, lo que va a pasar es va a irrumpir algo, va a explosionar algo, y ahí sí va a ser más difícil de contener la arbitrariedad que efectivamente puede venir. Y va a salir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Exactamente. Entonces, evidentemente, esa es la discusión. O sea, ¿qué cosa hay que cambiar en la Constitución? Sin duda, yo creo que hay varias cosas, y no solamente es el capítulo económico, ¿no?, que tendría que tener algunos ajustes realistas, no este señalamiento del paraíso en la tierra en 80 artículos de algo que el Estado no estará en capacidad de hacer. Pero sí hay necesidad de revisiones ostensibles porque el aparato de Estado peruano no está funcionando muy mal. La descentralización se hizo mal y se cree que se transfiere dinero para obras sociales, para obras de desarrollo, cuando se transfiere el dinero a los gobiernos regionales o locales, pero sin una articulación que garantice la eficiencia en el gasto, el buen diseño de los proyectos. Todo eso no es una magia que tiene que resolverse en países escandinavos, sino que países parecidos al nuestro, como Colombia, que tiene una estructura parecida, tiene un ministerio dedicado a esa coordinación, a esa letra chiquita
que permite que el 80% del presupuesto no se quede sin ser ejecutado por los gobiernos regionales. Todo eso requiere rediseños constitucionales también, más allá Mm. del tema de la lista, del catálogo de obligaciones sociales por parte del Estado. Entonces, creo No, que y políticas, ¿no? Y políticas. Yo creo que lo que refiere la movilización es claramente inclusión política y es un error desde el Ejecutivo responderles como ha vuelto a hacer ayer el primer ministro, diciendo que él ha sabido que en Juliaca lo que la gente quiere es agua, desagüe, y eso es lo que hay que trabajar. No, la gente también quiere una representación distinta, quiere ser inclusiva. Es decir, hay una movilización la política. gente quiere ciudadanía y la ciudadanía Exactamente. significa todo eso. Significa también Así es, agua, así significa es. escuelas, Sin significa duda, sin carreteras. duda. Y la ciudadanía significa ser tratados de otra manera en una historia en donde ese altiplano es el mismo que fue ignorado cuando fue la rebelión de Túpac Amaru en 1780, la Lima Virreinal casi ni se enteró. ¿Y qué pasó con esa rebelión de Túpac Amaru? Bueno, que murieron 100.000 personas, mucho más que en cualquier otro conflicto armado, incluso la guerra del Pacífico que ha tenido el Perú, cuando la población de Lima era 50.000 habitantes, de manera que ese tipo de situaciones son parte de la historia del Perú, no han sido generadas por vándalos ni por terroristas que no había en Así es, 1780, ¿no? Entonces, así es. estamos en una situación sumamente grave en donde en esta polarización el centro ha desaparecido, no hay una articulación, una capacidad de concertación que diga, a ver, hablemos en un lenguaje distinto, convoquemos para un diálogo nacional en serio, expliquémosle a la comunidad internacional qué cosa está pasando y cómo se van a rectificar algunos pasos erróneos que se han dado en los últimos 2 meses y medio, más allá de reacciones estentorias frente a bravatas que pueda recibir el Perú, como algunos pronunciamientos que ha hecho el señor presidente de México, ¿no? Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que ahí hay que responder porque no se puede entrometer en esos niveles. Ahora, el asunto está que no podemos terminar rompiendo relaciones con todos los países vecinos porque nos quedamos junto con una crisis nacional, con un aislamiento que por supuesto es contrario a nuestros Claro, intereses. Pero quería yo es ir, un poco la doctor visión Eugenio García Sayas, si me lo permite, de- a un tema de la ruptura del equilibrio de poderes, no solo pensada en la lógica del Congreso, el Ejecutivo y el sistema de justicia, que es, digamos, el tipo de que hace funcionar el Estado de Derecho, sino también una especie de coalición de poder en el gobierno, donde no solo están los partidos que perdieron la elección, que sostienen a la señora Dina Boluarte, sino a mí me da la impresión, y le pregunto por eso, otras instituciones que le van a dar una cobertura legal a esa coalición, a esa alianza. Ya hemos hablado del Tribunal Constitucional, hemos hablado del Ministerio Público. Es realmente vergonzoso todo lo que se está haciendo, lejos de buscar esclarecer, se está desarmando el sistema de derechos humanos que usted ha mencionado y se ha puesto en reestructuración el sistema de peritos, por ejemplo, cuando lo que se necesita son peritos para las investigaciones. El Poder Judicial ni siquiera se ha pronunciado con lo que le acaba de hacer el tribunal. En otras épocas los vocales supremos tenían que haber salido en la sala plena a reclamar y decir que eso no lo van a permitir. La Junta Nacional de Justicia no ha dicho nada y, en fin, podría uno hacer un repaso por las instituciones de control y todas están más bien sintonizadas con esa coalición de gobierno. Ese es un hecho que a mí en lo personal me preocupa porque pueden ellos quedarse hasta el 26, digo, el gobierno y el ejecutivo, pero se van a quedar con una cobertura de las otras instituciones que es muy peligrosa porque puede terminar validando golpes severos a la propia institucionalidad democrática. Totalmente de acuerdo y preocupante, en efecto, que el Poder Judicial no haya reaccionado, ¿no? Es una cosa elemental que tendría que discutirse en el plano de los integrantes de la Corte Suprema, que está directamente afectada con esto. Entonces, si seguimos en este desarrollo que tú acabas de resumir muy bien, Glatzer, se irían cerrando una serie de espacios democráticos, que la democracia pues tiene que ver con mucho más que simplemente poder votar de cuando en cuando por autoridades nacionales o locales. Y en esto la única forma es que quienes se vayan sintiendo afectados directamente en estas instituciones o la sociedad vaya reaccionando, ¿no? Y lo lo que hay que constatar con pena es que esas reacciones son débiles, son tenues. Hoy día hay solamente un periódico que hace referencia, que es La República,
a esta comunicación de Naciones Unidas que ha llegado sobre Así es. hechos gravísimos en el Perú. Es una señal que también hay problemas en el área de la libertad de expresión, en donde la atención sigue estando en primera plana sobre la organización, las miles de organizaciones criminales del expresidente Pedro Castillo y no en lo que está ocurriendo hoy en la realidad. Entonces, otra vez, la urgencia de que la sociedad, el centro, la derecha y la izquierda, no los extremos que ya están en su propio juego, puedan actuar, reaccionar, proponer y tener alguna presencia más protagónica de la que hoy día se tiene. Si en el año 2000, Glatzer, no hubiera habido un espacio de apertura para poder generar mecanismos de reacción, de comunicación internacional, de diálogo político, en donde jugaron un papel importante partidos políticos que en esa época sí existían, la iglesia católica, otras iglesias, gremios empresariales, eso permitió generar un clima que facilitó que la transición a la democracia el año 2000 no fuera traumática y no fuera violenta. Hoy día estamos con todas esas manos desaparecidas y un poco buena parte de la sociedad que debiera estar teniendo ahí protagonismo en función de espectadores, viendo cómo los extremos se desgarran y cómo se avanza en esta especie de aplanadora de liquidación de la institucionalidad democrática, en donde no aparece nadie como responsable, sino una serie de a cada cual tratando de tener un poco más de poder para sí mismo. Esto es un hecho que está llamando la atención desde el punto de vista internacional, de preguntas que yo por mis actividades soy mucha relación con organizaciones de fuera, con personas muy bien informadas que están en el exterior, y es siempre más que un comentario, más que todo una pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué en el Perú Ajá. no tienen capacidad de reaccionar frente a esto que es tan groseramente evidente, ¿no? ¿Por qué no Ujú. reacciona el poder Judicial? ¿Por qué no hay medios de comunicación que digan, oiga, esto que se está haciendo para impedir que haya acciones de garantía cuando se trata de decisiones del Parlamento es algo gravísimo que afecta es un tema central? Y no ves que se arma una Así es, campaña así es. en los medios sobre este asunto que es muy, muy, muy importante, ¿no? Sí. Ahora, Entonces pero yo creo eso que que usted menciona, que en el 2000, digamos, finalmente se logró generar primero un espacio y después una participación, creo, en el marco de un consenso de buscar una salida democrática al problema, hoy día es un poco más complicado y empiezan a sonar voces. Yo ahora estoy un poquito más convencido de que desde el comienzo, sobre todo de esta etapa de gobierno donde la señora Dina Boluarte asume la presidencia de la República, ha habido también un claro ánimo de darle a los militares y policías niveles de liberancia que la Constitución claramente niega. Cuando la señora Boluarte, en su primera, si no segunda intervención en medios ya como presidenta, suelta, recordará usted, doctor Diego García Sayán, la idea de que he hablado con el comandante general de las Fuerzas Armadas y me ha dicho que ya esos casos lo va a ver el fuero militar y después hubo un retroceso. Ya había un anuncio inicial de que había como una conversación de cara a qué cosa a cambio. Luego ahora empiezan otras voces a decir ley de amnistía, aunque después otra vez retrocede, van como tanteando y la última ya un pedido formal de una bancada en el Congreso que ha dicho retiro de la competencia contenciosa de la Corte y denuncia el pacto de San José. Esto de cara a el papel que puede jugar, digamos, la comunidad internacional, no solo en términos de la relación bilateral o multilateral, sino también de las instancias que se derivan de tratados como el Pacto de San José. ¿Cree usted que está en riesgo, que ese podría ser un elemento próximo de ataque de estos sectores, más allá de decirlo ya, empezarlo a buscar encaminar? sí, lo está haciendo. Yo creo que ese discurso ya está sobre el tapete y seguramente lo vamos a seguir escuchando. Y es exactamente, es una especie de proceso Glasser inercial. Cada vez que hay en marcha un proceso autoritario en algún país de América Latina, empieza a plantearse exactamente lo mismo. Retirarse de la Convención Americana, retirarse de la Corte Interamericana. Es lo que hizo Fujimori, lo que hizo después Ortega en Nicaragua, lo que hizo Chávez. Maduro en Venezuela, y ahora en Venezuela están de regreso para reabrir una conexión con el sistema interamericano, porque hay unos diálogos que se están produciendo. De manera que el solo hecho de que haya esta campaña es de por sí ya una señal de que estamos complicados, ¿no? Porque eso no ocurre
en un contexto en donde cuando hay un incendio es cuando la gente llama a los bomberos, ¿no? Aquí se está llamando a los bomberos, es igualito cuando hay el incendio en este momento son las investigaciones y los señalamientos. Entonces, yo confío en que estas voces extremistas que se dan queden ahí. Es un asunto desde el punto de vista de percepción internacional que sería un desastre mayor para el Perú en un contexto que necesita salir de este aislamiento, de esta señalización como ave rara del sistema interamericano, y que este asunto no prospere. Yo creo que va a ser muy difícil, pero es un llamado de atención entonces, porque además, en términos prácticos, ¿no? En la hipótesis que se retirase el Perú del pacto, no del pacto de la Convención Americana de Derechos de la Corte, sino tendría que retirarse de la Convención Americana, que es la que garantiza todos los derechos fundamentales. Ese sería el paso y ese es el mensaje. Ese retiro tendría efecto solamente después de que hayan transcurrido 2 años desde que se haya formalizado el retiro, de manera que todo lo que está ocurriendo o seguirá ocurriendo en los próximos meses tendría que seguir siendo materia de examen y de observación internacional. De esas, en un contexto global como el que hoy día, de esa no se libra ningún país de una observación internacional de críticas y de cuestionamientos. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Querer tapar el sol con un dedo, decir aquí todos los que se movilizan son terroristas o vándalos, y negar que hay un problema serio de legitimidad política, un problema serio de desconexión con el sistema que tiene que ser abordado. No tiene la culpa de eso el gobierno, por favor. Entiendan que el gobierno tiene 2 meses y pico, no es culpable de esa historia. De manera que no veo por qué tienen que cargar con eso y tratar de meterlo bajo la alfombra cuando es demasiado evidente que hay un tema que tiene que ser resuelto y manejado de otra manera, porque el gobierno tampoco tendrá dedos de organista para poder resolver esta desestructuración de un Estado democrático que es la que tenemos, que se arrastra desde hace décadas, por no decir siglos, ¿no? Sí, pues, así es, así es. Doctor Diego García Sayán, le agradezco muchísimo, como siempre, por su participación en el programa. Es muy importante, digamos, hablar en los términos que usted lo plantea, porque no solo refiere a la situación concreta, sino lo que pasa en otras latitudes, que es bueno tomar como referencia para buscar salidas que no nos lleven, pues, a crisis mayores, ¿no? Le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta Gracias por la mañana. invitación, un buen día para ti y para todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Diego García Sayán ha conversado con nosotros esta mañana y ha sido muy interesante y claro su planteamiento en torno a las vías habilitadas que tiene el gobierno para estas alturas, con lo que ya tiene que cargar sobre la espalda, puede hacer, ¿no? Ojalá que en ese sentido cambie de ruta y dé un giro de timón, porque la ruta que ha escogido es la peor para el gobierno y es peor para el país, por cierto. Voy a ir a una pausa, en ese instante estamos aquí en No hay Derecho, y cuando vuelva vamos a conversar sobre este libro magnífico que se llama De Ilusiones, Conquistas y Olvidos sobre la educación rural en el Perú, que ha publicado el Fondo Editorial del IEP y que han escrito Carmen Montero y Francesca Useni. Regreso para hablar sobre eso.